Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto dominical y dice en el Salmo 118: Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos regalas una semana más. Gracias porque podemos sentir tus cuidados y tu protección en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, Señor, porque has provisto a cada uno de nuestros hogares y podemos decir que hasta este momento estamos bien. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Queremos ofrecerte este tiempo con gratitud y también queremos alabarte. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener nuestro tiempo para las gratitudes, para que las compartamos entre nosotros. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, estamos delante de ti con corazones agradecidos por cada una de las bendiciones que tú nos regalas. Gracias porque sabemos que no las merecemos y sin embargo tú nos las das a manos llenas, sin reservas. Gracias porque podemos sentir esa bendición en nuestras vidas, podemos sentir tu paz, podemos sentir tu amor. Gracias, mi Señor, por tanta bondad, gracias por tu amor, por tus cuidados. En el nombre de tu Hijo te lo agradecemos. Amén. Vamos a leer el Salmo 117, que es un salmo muy pequeñito, son solo 2 versículos. Dice: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya.
Durante esta semana vamos a seguir orando por el avivamiento espiritual en cada miembro de nuestra iglesia Maranata, que podamos estar listos para cuando podamos reunirnos y también, aún sin reunirnos, podamos seguir trabajando en la obra del Señor. Sé que muchos de nuestros hermanos han seguido ahí al pie del cañón y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y pues que el Señor nos siga ayudando, nos siga protegiendo y siga fortaleciendo nuestra fe. Vamos a orar. Padre nuestro, seguimos delante de ti, ahora poniendo en tus manos estas peticiones. Te pedimos que tú avives nuestros corazones, que podamos tener hambre de servirte, de crecer espiritualmente también, que podamos fortalecer nuestra relación contigo y que a pesar de que no nos estemos reuniendo, podamos buscarte y estudiar tu palabra de alguna manera, que podamos escuchar tu voz por medio de la Biblia, que podamos hablar contigo como lo estamos haciendo en este momento por medio de la oración, que tú hables a nuestras vidas y que nosotros también podamos ser obedientes a tu llamado y hacer lo que es tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir firmes en tus caminos y que nos ayudes también a servirte de la mejor manera. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe y que si en algún momento hay temor en nuestros corazones, tú lo disipes con tu amor y con tu paz. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 11. Marcos 11, del 1 al 11. Dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué haces eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12.
¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite en este día estar aquí con ustedes, transmitiendo desde casa este domingo 15 de noviembre. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar con nuestro sermón esta mañana titulado La Iglesia hoy en casa en el proyecto de Dios. La Iglesia hoy en casa en el proyecto de Dios. Bien, vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre, porque nos permites este privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has reunido a esta hora como iglesia y nos permites estar en un mismo espíritu, Señor. Aunque cada quien en su casa, pero con un mismo corazón, un mismo sentir. Gracias, Señor, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque aceptas nuestra adoración, nuestro gran reconocimiento, Señor, porque eres un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te ruego, Señor, que nos bendigas en esta hora, que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y que nos estimule, Señor, a hacer las cosas con obediencia y con fe, Señor. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén, Señor. Amén. Bien, ¿qué tal, hermanos? Seguimos en Marcos, discípulos de Cristo. Hoy iniciamos el capítulo 11 de esta serie de sermones. El texto lema sigue siendo el mismo en todo el libro de Marcos, Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Bien, el texto bíblico que vamos a meditar hoy está en Marcos 11 del 1 al 26 y el texto central en Marcos 11 del 1 al 11. Dijimos ya el título, La Iglesia hoy en casa en el proyecto de Dios. Bien, ¿qué me gustaría que tuviéramos en nuestra mente y en nuestro corazón y estuviéramos unidos en este sentir? Hermanos, que tengamos la visión que nuestro hogar es un lugar santo, apartado para nuestro Dios. Por lo tanto, un lugar donde adoramos, un lugar donde oramos, un lugar donde evangelizamos y un lugar donde enseñamos la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que es nuestros hogares. Eso es lo que siempre han sido. Y ahora con más intención, porque la iglesia está donde estás tú, ahí en casa. Bien, déjenme introducirme en la siguiente forma, mis hermanos. Si de algo estoy seguro, es que nuestro Dios nos hizo de un valor inigualable a todos y cada uno de sus hijos. La obra de Jesús nos lo hace ver una y otra vez al mostrar el interés genuino en cada persona que viene a Él con el deseo sincero de conocerle y hacerle su Señor y Salvador. Ahí es, en ese preciso instante, en que la vida es dada, tomando un genuino y profundo sentir, lleno de convicción y argumentos sólidos y firmes. Tu vida tiene sentido y es necesaria para dar gloria a Dios. Sí, mi hermano, nuestra vida es necesaria y tiene sentido porque le damos gloria a Dios. Por lo que, mis hermanos, Dios en este tiempo de prueba, nos ha estado dando la oportunidad de prepararnos, más que para la persecución de los últimos tiempos, para esta pandemia, que sin dudar alguna es una prueba para todo el pueblo de Dios, que ha alcanzado misericordia y nos gozamos por ello, incluso para los no creyentes. Por lo que esto nos debe de empoderar a la iglesia para sobrevivir y ahí en nuestros hogares ser el medio evangelizador y discipulado que Dios desea utilizar hoy en este tiempo. Tú, mi hermano en Cristo, ahí en casa eres un evangelizador y eres un discipulador. Tú enseñas la palabra de Dios, debes de enseñarla. Por lo que hoy la iglesia es más grande y está donde cada hijo de Dios vive en este lugar.
porque la iglesia está en tu propio hogar y en el mío. Hoy, la iglesia ha sido esparcida por todas las ciudades y pueblos, colonias, en los barrios, en los fraccionamientos, en todo el mundo. Los miles y millones de miembros de las iglesias en el mundo proclaman su maravilloso y poderoso nombre. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor de la iglesia. Sí, mis hermanos, el Señor de la mies nos ha enviado a casa, nos ha esparcido a sus hijos en sus hogares, como tu hogar y el mío, por lo que alabamos al Señor como aquellos que alababan dándole gloria al Señor a la entrada a Jerusalén. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Es por eso que podemos oír al Señor y hoy podemos meditar y ver la palabra de Dios que nos dice: de tu hogar y del mío, el Señor lo necesita, para hacer de él lugar de evangelización y discipulado. Por lo que nuestro hogar donde hemos entronizado a nuestro Dios, donde oramos siempre, leemos y meditamos en su bendita palabra siempre y le adoramos siempre, es el lugar idóneo para que sigamos proclamando a nuestro Señor, hasta que nuevamente podamos congregarnos presencialmente, congregarnos como iglesia en el templo, o hasta que Cristo venga, mis hermanos, o hasta que Cristo venga. Te pregunto a ti, mi hermano en Cristo, ¿puedes oír la voz del Señor diciendo: tu hogar me es útil? Tu hogar me es útil. El Señor lo necesita. Vayamos al Evangelio de Jesús, allá en el Evangelio escrito por Marcos, capítulo 11, verso 1 al 26. Y veamos las enseñanzas que Jesús nos tiene el día de hoy. En primer lugar, mis hermanos, planificando la entrada a Jerusalén. Marcos 11, del 1 al 6. Y quiero, antes de leer esta porción, irnos al libro de Zacarías, al profeta Zacarías. Ya el profeta Zacarías lo había profetizado. Dice en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Podemos apreciar en los últimos capítulos de Marcos que Jesús estaba encaminado hacia Jerusalén, mis hermanos. Se estaba desplazando geográficamente y cronológicamente se estaba acercando al momento de su muerte. Por lo que todas las profecías estaban convergiendo en Jesús. Esta era la última semana de su vida en la tierra. Betania y Betfage eran dos pueblos pequeños al lado del Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Continúa nuestro pasaje. Veremos que el Señor Jesús estaba impartiendo instrucción a dos de sus discípulos. Leemos en el versículo 2 y en el versículo 3. Dice la palabra: y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros. Tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si algo nos dice: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Hay dos explicaciones posibles para nosotros en relación con el asno que Jesús iba a montar para entrar a Jerusalén. El Señor Jesús pudo haber sabido acerca de él, ya que era Dios y por lo tanto omnisciente, todo lo sabe. Por lo que este pudo haber sido un milagro desde el principio hasta el fin. Por otra parte, todo esto puede haber sido planificado de antemano, tratándose en consecuencia de una operación enteramente humana de planeación y logística. Para mí, no es problema este asunto. No parece necesario ser aquí un milagro, precisamente, cuando una explicación natural resulta razonable. Si así lo queremos ver, ¿verdad? Yo creo que el Señor había hecho los arreglos correspondientes con anticipación. Y creo, considerándolo de esta manera, le encontramos un mayor significado. La característica importante fue de que Jesús estaba afirmando su autoridad. Porque si algún hombre les hubiera preguntado por qué desataban el asno, ellos le han de decirle: el Señor lo necesita. Y aquellos hombres tenían que obedecer la autoridad del Señor. Por lo que la enseñanza consiste en que si el Señor lo ordena, simplemente sucede. Por lo que hoy en día
Dios mismo está planificando todas las cosas por las que estás atravesando en tu vida y en la mía y en la de todo el mundo. Está en total y absoluto control, por lo que su pueblo, que conocemos su palabra, que conocemos de su poder, de su autoridad, debemos de estar en total disposición y listos por si el Señor nos necesita, por si somos útiles para la obra del Señor. Sabemos de antemano, Él no necesita de ningún mortal, porque es Dios y todopoderoso. Más bien nosotros debemos de estar listos, disponibles para tener el privilegio de participar en su gran obra redentora de salvación y libertad que nuestro buen Señor ha realizado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice la palabra. Por lo que el Señor nos dice en nuestro pasaje, que Él actuó en total autoridad, moviendo lo necesario para proveerse de un asno, para así poder entrar a Jerusalén. Pudo haber conseguido el mejor de los corceles, como lo vemos allá en Apocalipsis, como acostumbraban los grandes reyes o emperadores del mundo de aquel tiempo. Sin embargo, su plan no era ese, sino montar un pollino, hijo de asna, sencillo, mostrando así el gran contraste de opulencia y poder de los humanos contrastado con la humildad y el gran amor de nuestro Señor Jesús, misma que es necesario tomar como fiel ejemplo, mis hermanos, a todos sus seguidores en todas las generaciones. Mientras algunos estaban tramando su muerte, otros le rendían su lealtad y obediencia. Esto ha sido cierto por más de 2000 años. En la actualidad hay incluso dos clases de personas, sus discípulos y sus enemigos, los justos y los injustos. Pero aún así, su misericordia se renueva cada mañana, pues como dice la Escritura allá en Mateo 5:45, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero Él es paciente para con nosotros. Por lo que en segundo lugar, consideremos sus días en Jerusalén. Vayamos a ver sus días en Jerusalén. Consideremos en esta ocasión, mis hermanos, los dos primeros días en Jerusalén. Primer día estamos en Marcos 11, del 7 al 11. Al continuar, vemos que fueron al pueblo y encontraron todo, justamente como el Señor había dicho. Leemos los versículos 7 al 9 de Marcos 11. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Y Jesús se sentó sobre él, y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No estoy seguro, hermanos, de que aquello fuese una impresionante manifestación para los que estaban en Jerusalén, especialmente para algunos que habrían estado en Roma, en el momento en que uno de los emperadores regresaba de una campaña militar y efectuaban una gran entrada triunfal, como el César victorioso. Se ha dicho que el tamaño del botín era tan grande y los prisioneros tan numerosos que el desfile podía durar por 2 o 3 días y sus noches. Es así que era una entrada triunfal. En el caso de la entrada de Jesús, había algunos galileos, campesinos, pero realmente emocionante e importante para que el Señor Jesús estaba ofreciendo públicamente y voluntariamente. Eso era lo importante. No era tanto la algarabía, sino que era la presencia del Señor Jesús públicamente y voluntariamente en Jerusalén. Esa era la importancia de su llegada. Leamos el versículo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, después de mirar todo su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Este último viaje, esta era su primera incursión a Jerusalén. Hay dos detalles importantes, mis hermanos, para observar. Era evidentemente el sábado, el día de reposo, y los cambiadores del dinero, los cambistas y los comerciantes no se encontraban en el templo. En este primer día,
que entró Jesús a Jerusalén, vino como sacerdote y él mismo era el sacrificio. Sí, mi hermano, él vino como el gran sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio que era aceptable para Dios por tus pecados y mis pecados. Observemos que no pasó la noche en Jerusalén, sino que volvió a Betania al atardecer. Jesús se había introducido públicamente con todo valor y amor suficiente en la misma ciudad donde estaban sus enemigos, exponiéndose a sus enemigos que estaban fraguando un plan, por lo que la presencia de Jesús demandaba una decisión de sus enemigos. ¿Qué iban a hacer? Ya lo sabemos posteriormente. Ya sabemos lo que pasó. Por lo pronto, no pasó la noche en la ciudad de Jerusalén. Eso fue el primer día. Segundo día, viniendo de Betania, Marcos 11, 12 al 19. Continuamos leyendo los versículos 12 y 14, 12 al 14. Al día siguiente, dice la palabra, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablándole a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Esto ocurrió en la mañana del segundo día, cuando ellos venían de Betania. Se dirigían a Jerusalén. Este era el segundo día en que Jesús entró a Jerusalén en triunfo. La gente le aclamaba. Este pequeño incidente de la higuera había causado gran controversia. En ese día Jesús entró al templo y lo limpió, lo purificó. Hizo un juicio también sobre la higuera. Ese día hizo dos cosas. Entonces hizo un juicio sobre la higuera y entró al templo donde quitó a los cambistas, ¿verdad? Podemos pensar, la nación de Israel está representada por la higuera. Aunque reconozco que otros no puedan estar de acuerdo con esta idea, pero déjenme decírselas, hermano. A ver qué les parece. Lo que realmente me interesa en este punto es que hay aquí una gran enseñanza espiritual. Los israelitas tenían las hojas exteriores de una religión dada por Moisés, dada por Dios, pero no había fruto espiritual. Me pregunta si pudiéramos decir lo mismo de algunas de las iglesias en la actualidad. Ese fue el mismo mensaje que en el futuro sería enviado a la iglesia de la Odisea, ¿se recuerdan allá en Apocalipsis? Allá en la Odisea en Asia Menor. Sus miembros tenían abundancia de recursos materiales, pero según el diagnóstico de Dios, eran pobres y ciegos, y necesitaban colirio para aplicarse a los ojos y así poder ver. Eso quería decir que el Espíritu Santo no estaba en aquella iglesia. Creo que es la misma idea que expresa el profeta Isaías allá en el capítulo 29, versículo 13. Dice la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso decía el profeta Isaías 800 y tantos años antes de que ocurriese la aparición del Señor Jesús. Pero seguía el pueblo ensimismado en las mismas cosas. Yo creo que estas palabras describen la condición de algunas de las iglesias en la actualidad. Por lo que mi oración y ruego es que nosotros no seamos de ese tipo de iglesia, sino de aquellas que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Veamos en aquel incidente, el Señor maldijo a la higuera y ésta se secó. Por lo que tengamos cuidado y estemos siempre en perfecta comunión con nuestro Señor y Salvador. Estemos dispuestos a servirle en lo que su obra lo requiera. Hoy en casa, la iglesia del Señor debe servir como centro de predicación, de enseñanza y de testimonio continuo, mis hermanos. Ahí tenemos en casa personas que todavía no conocen del Señor. Es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio de predicarles, de enseñarles la palabra, de dar buen testimonio a todos nuestros familiares y amigos. Hermanos, sé que es tiempo de prueba, pero confiemos en nuestro Dios y seamos útiles en sus manos. Hoy tu hogar y el mío
son ese templo donde Dios Todopoderoso es invocado. Nuestro Dios es una columna de fuego que alumbra los corazones, los guía y sigue siendo esa columna como nube que protege de día y de noche a su pueblo. Así se manifestó nuestro Dios y quiere seguir manifestándose en estos tiempos. Nuestro Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y es por eso que tu hogar es necesario, porque habita nuestro Dios en cada uno de los creyentes que le adoran y están dispuestos a ser usados con el poder para gloria de Dios, para que muchos otros conozcan de Jesús y su salvación, mis hermanos. Ese es nuestro propósito. Pasemos a un nuevo incidente. Vayamos allá y leamos el versículo 15 de Marcos 11. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo empezó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. En esta ocasión limpió el templo. El Evangelio de Juan nos dice que él limpió el templo al principio de su ministerio y ahora Marcos nos dice que está limpiando el templo al final de su ministerio. Esto ocurrió durante el segundo día. Estamos hablando del domingo, que no era sábado sino domingo. Los cambistas estaban entonces en el templo. Ellos tenían su lugar en el mercado de valores, diríamos ahora, y se encontraban allí para que los extranjeros que llegaban de otros países, de otros lugares, pudieran cambiar su dinero. Los extranjeros no podían utilizar su propia moneda, sino que necesitaban las monedas legales del templo. Este era el negocio de los sacerdotes, mis hermanos. Tenían su propia moneda. Necesitaban cambiar la moneda extranjera a la divisa del templo. Cuando los cambistas efectuaban el cambio de divisas, por supuesto, cargaban a la gente un cierto porcentaje. En cierto sentido, es de beneficio, servía para una causa, porque de ahí diezmaban estos comerciantes. Pero el problema fue que nuestro Señor dijo que el lugar se había convertido en una cueva de ladrones, porque habían hecho del lugar de oración, del lugar santo, un lugar de lucro, de ganancia y hurto para con el pueblo. Por lo que se hizo gran alboroto. Ya podemos imaginar lo que realizó el Señor Jesús. La Biblia nos lo describe, que tiró las mesas e hizo cuanta cosa para sacar ahí a los cambistas. Como podemos ver, su presentación pública como en el Mesías no fue precisamente una entrada triunfal en Jerusalén el segundo día. Él fue rechazado por los sacerdotes y principales, por los grupos religiosos y demás que comerciaban en el templo, que tenían ganancias, que vivían de eso y que hacían lucro. Por lo que llamar a esta entrada triunfal es de dudarse. Por lo que esperamos hasta ver un día en el futuro, cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, como nos dice la carta de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice la palabra de Dios. Goces, hermano, mire lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, hermanos, siempre estaremos con el Señor. Veremos aquella enorme multitud de personas que han confiado en Cristo durante más de 2000 años. Millones de santos, hermanos, tú y yo y todos los que hemos creído en Cristo. Estimado amigo y hermano, aquella sí será realmente una entrada triunfal. Creo que durará un tiempo prolongado, aunque la resurrección ocurrirá en un momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, pero el desfile durará bastante tiempo y el Señor nos guiará a un nuevo lugar, a un nuevo hogar llamado la Nueva Jerusalén, preparado para todos los salvos en Cristo. Aquella sí que será una entrada triunfal, mis hermanos, una entrada triunfal y gloriosa. Esa es nuestra esperanza y la obtenemos solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayamos entonces, mis hermanos, vayamos en pos de esa esperanza, tengamos esa esperanza en nuestro corazón. Punto número 3, mis hermanos. El tercer día, Jesús entra a Jerusalén. Marcos 11, 20 al 27. Y podemos también encontrarlo en Lucas 19, 37 al 44.
Ahora llegamos en nuestro relato al tercer día. Leamos los versículos 20 y 21. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Lo sucedido, que provocó el asombro de los discípulos, hizo que el Señor les enseñara algo sobre la oración. Comenzamos leyendo el versículo 22. Y Jesús respondió diciendo: tened fe en Dios. Resulta interesante que este discurso sobre la oración de fe surgiera del hecho de que Pedro le llamó la atención sobre la higuera seca, por lo que el Señor les dijo que el primer paso de la oración debe ser depositar la fe en Dios. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos 11:6, declaró el mismo principio diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, tengamos pues en cuenta esto. La fe en Dios constituye el primer paso. Continuamos leyendo el versículo 23, dice: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, le será concedido. Este versículo, hermanos, ha sido malinterpretado en la actualidad. El cristiano no tiene que andar literalmente removiendo montes, pero el cristiano sí necesita poder para vivir. Necesitamos poder para vivir y hacer frente cada día a las montañas de las preocupaciones y de los problemas. Hoy en este tiempo hay muchos hermanos y muchas personas que están pensando nada más en la pandemia y se llegan a intoxicar. Hermanos, tengamos cuidado. Debemos de confiar en Dios. ¿Qué es lo que puede pasarnos? ¿Contagiarnos? ¿Enfermarnos? ¿Morirnos? Pues vamos al cielo, hermanos. Pero eso no quiere decir que no nos vamos a cuidar. Vamos a extremar precauciones. El cristiano necesita el poder para vivir y hacer frente cada día a las montañas de preocupaciones y los problemas. Es por ello que el apóstol Pablo oró por los creyentes de Éfeso, allá en Efesios 3:16, y oró de esta manera: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo oró para que nuestro espíritu interior sea fortalecido. Por supuesto que no tendría sentido mover literalmente las montañas, pero sinceramente me gustaría ser fortalecido interiormente con el poder del Espíritu Santo. Creo que esta es la idea importante y central de la cual Jesús estaba hablando cuando les proveyó esta ilustración visible para mostrarles lo que la oración podía lograr. Continuando con el mismo tema, leemos el versículo 24 de Marcos 11. Por tanto, dice la palabra, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que tener fe en Dios, mis hermanos. Pero ello no nos proporciona la capacidad de satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Se trata de tener fe en Dios para su voluntad se haga realidad en nuestra vida, que su voluntad sea una realidad en nuestra vida. Y añade lo siguiente en los versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Aquí tenemos una condición que debemos cumplir antes de hacer nuestra oración y que nuestra oración sea oída y que sea respondida por nuestro Dios. Hermanos, un espíritu no perdonador interrumpirá la provisión del poder de la oración y ello es de suma importancia. Como nos dice Pablo allá en Efesios 4:32, Dios nos perdona en Cristo Jesús. ¿Verdad? Se recuerdan allá que seamos benignos y que perdonemos unos a otros. Bien, de esta manera fuimos salvos. Pero si tú y yo hemos de tener poder en nuestras vidas, tendrá que haber primero perdón. Esto es no solo importante,
sino esencial. Debemos de perdonar. Así es que ponte a cuentas, mis hermanos. Hoy en casa, ¿con quién te has peleado? ¿Con quién has discutido? ¿Con quién tienes un mal acuerdo? Hay que pedir perdón para que tu oración no tenga estorbo y tengas el poder del Espíritu. Este relato, hermanos, trae nuevamente a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos para intentar hacer caer a una trampa al Señor Jesús. Leamos los versículos 27 y 28. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Aquellos enemigos estaban aún tras las huellas del Señor Jesús. Siempre lo habían perseguido en todo su ministerio. Le resistían en todo momento. Lo desafiaban, lo confrontaban su autoridad. Eran los líderes religiosos, los representantes oficiales de la religión de aquella época. Y a Jesús no le habían delegado ninguna autoridad de ellos. Así que quisieron saber de dónde procedía su autoridad. Leemos entonces los versículos 29 y 30. Jesús respondió, les dijo: os haré una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, les dice el Señor. Esa era una buena pregunta, a la vez que una devastadora pregunta para los líderes religiosos, porque sea lo que sea que respondieran, estaban fritos. Porque si ellos admitían que el bautismo de Juan era del cielo, entonces la pregunta que seguiría es: pues entonces, ¿por qué no lo creísteis? Si por el contrario ellos respondían que Juan el Bautista, entonces tendrían que enfrentarse a la oposición de la gente al no creer. Y podrían ser apedreados, hermanos. El relato continúa exponiendo aquel dilema. Y leemos en el versículo 31 al 33. Dice la palabra de Dios: entonces ellos discutían entre sí, los judíos y los escribas, los sacerdotes, discutían entre sí. Y si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor Jesús bien les podía haber dicho: con la autoridad que me es dada en el cielo y en la tierra, porque yo soy Jesucristo, el Mesías. Sin embargo, no les quiso revelar, porque al fin los jefes, los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos del pueblo no tuvieron más remedio que escabullirse, hacerse ojo de hormiga para evitar responder a la pregunta de Jesús. Y lo hicieron alegando ignorancia a ellos. El Señor se da cuenta de que ellos no estaban buscando una respuesta. Estaban tratando de colocarlo en una situación difícil y conflictiva, haciéndole caer en una trampa. No tenían ninguna intención de seguir sus enseñanzas. En caso de que él hubiera accedido a responderles, él no les respondió precisamente para no dar lugar a que lograsen hacer efectivas sus malas intenciones. Lo harían lo entregarían, ¿verdad? Y lo detendrían. Y llegaría el momento, pero todavía no era el momento idóneo para que esto sucediera. Esto es una de las grandes pruebas de la deidad de Jesús. Me refiero concretamente a la forma en que se desenvolvía entre sus enemigos, llevándolos ante las realidades indiscutibles, controlando la situación. El Señor Jesús tenía sabiduría, hermanos, sabiduría divina. Al finalizar un incidente como este, bien cabe recordar como un gran contraste a otras personas que se acercaron a Jesús individualmente con un corazón sincero, habiendo recorrido algunos de ellos enormes distancias de todas las edades, sexos y condiciones sociales. Vinieron con una actitud de fe para escuchar sus enseñanzas, a buscar alivio
para sus interrogantes respuesta, sanidad para sus cuerpos y liberación de las fuerzas del maligno. Eran como un rebaño de ovejas dispersas que no tenían pastor. Es por eso que al llegar el buen pastor se sintieron atraídas hacia Jesús. Muchos lo siguieron abiertamente, otros en secreto, otros dudaron y quedaron atrás, pero nadie sería el mismo después de Jesús. La humanidad misma no es la misma después de la venida de Jesús. En Jesús hay esperanza. También vemos el contraste en la actitud de Jesús hacia todo lo que le buscaron con hambre y sed de espíritu. A ellos les dio el alimento que necesitaban, porque Él era el pan de vida. Les ofreció el agua de la vida eterna, el día en que les habló del Espíritu Santo para convertir ese pozo estancado y seco en raudal y fuente de vida. Dios te ama y el que ama sabe esperar. El Señor Jesús es paciente, pero tú también puedes acercarte hoy con confianza, con fe, para iniciar una relación con Jesús. Recuerda que después de su muerte y su resurrección, el camino a Dios ha quedado abierto. Y si te queda alguna duda, algún temor, recuerda lo que Él mismo dijo: al que viene a mí, de ningún modo le echo fuera. Dios nos guarde, mis hermanos, y nos bendiga como iglesia. Estemos dispuestos con amor y gozo para el llamado que Jesús, el Señor de la iglesia, nos está haciendo a cada uno en el corazón. El Señor Jesús nos está llamando en este tiempo, donde es necesario que su pueblo le alabe, le adore, le exalte y le obedezca. Que nuestros hogares sean ese trono en que Dios es manifestado, es adorado y que se manifiesta para vida eterna. Recordemos, les dijo a sus discípulos: vayan y si les preguntan, digan: el Señor lo necesita. Bendiciones, hermanos. Que nuestro buen Dios sea con todos ustedes y con todas sus familiares. Dios los bendiga. Amén.